Hola médicos, bienvenidos de nuevo a otro video de Red Médica Blog. Soy el Dr. Treviño y en esta ocasión vamos a revisar el tema de patología respiratoria en pediatría. Este es uno de los temas que son relativamente importantes porque los llegan a preguntar mucho, principalmente en el ámbito de infectología y pediatría, ¿no? Porque son enfermedades que usualmente nosotros como médicos, cuando estamos en primer nivel de atención, las podemos ver mucho o cuando estamos en urgencias. Entonces, vamos a dar inicio con el video. La primera enfermedad de la que vamos a hablar acerca de la patología congénita pues va a ser la laringomalacia. Esta se describe como una flacidez de la epiglotis y también de la apertura supraglótica. Y recuerda, es la causa más frecuente de estridor congénito. Esta es una causa, pues obviamente, que se va a presentar al nacimiento y puede ser leve y esta va a desaparecer usualmente a los 2 meses de vida. Y la dificultad respiratoria va a persistir durante el periodo en el que se presente la laringomalacia, o sea, aproximadamente 2 meses. El diagnóstico se va a realizar por laringoscopía o por fibrobroncoscopía y también es importante reconocer que hay varios tipos de laringomalacia. Existe el tipo 1, el tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 es donde existen nada más los aritenoides que se encuentran laxos. El tipo 2 que va a haber un repliegue aritenoepiglótico redundante. Y el tipo 3 es donde existe la epiglotis laxa. Esto se puede coexistir en una con otra. O sea, puede el mismo paciente tener varias de estas alteraciones. Esta se va a asociar también a que los pacientes lleguen a presentar reflujo gastroesofágico y que obviamente este reflujo gastroesofágico va a empeorar en el contexto de la laringomalacia. ¿Por qué? Porque se pierden los mecanismos fisiológicos para evitar la broncoaspiración. Usualmente el 80% de los pacientes van a resolver de forma espontánea y hasta un 20% puede llegar a evolucionar a la presencia de una estenosis subglótica. Y en estos últimos casos, pues el tratamiento va a ser quirúrgico. También, pues esta dificultad respiratoria, cuando se presenta muy grave, pues se puede pasar directamente a pasar un tratamiento quirúrgico. Otra enfermedad que se puede presentar es la traqueomalacia. Esta se refiere a la debilidad de las paredes de la tráquea y va a ser la causa más frecuente que se puede llegar a presentar en estridor congénito en conjunto con la laringomalacia. Usualmente se produce un colapso y una obstrucción a la inspiración. El tratamiento pues es muy similar a la laringomalacia. Y aquí en esta tabla tenemos varios diagnósticos diferenciales que nos pueden hablar acerca del tipo de estridor y de acuerdo a la fase inspiratoria que se vaya a presentar. Los que sí te tienes que aprender son dos, los inspiratorios y los expiratorios. Los inspiratorios pues vas a tener la laringomalacia y si es subglótico el estridor, la traqueomalacia pero en su porción extratorácica. Y si es expiratorio, aquí puedes tener estenosis traqueal o traqueomalacia, pero en su contexto intratorácico. El resto son diagnósticos diferenciales que para fines de la NARM no es tan práctico que te los aprendas. También este tipo de estridor que se puede llegar a presentar podemos diferenciarlo de acuerdo a la presentación que tenga nuestro paciente. Si es una aparición o una presentación aguda o súbita, podemos definir dos: si tiene fiebre o no tiene fiebre. Cuando los pacientes tienen fiebre, podemos estar hablando de laringitis, laringotraqueitis o de epiglotitis. También de abscesos retrofaringios, hiperimigdalinos y papilomatosis. Cuando no tienen fiebre podemos hablar de croup viral, que es lo más frecuente y espasmódico. También de la presencia de cuerpo extraño. Un paciente, este caso clínico usual, es un paciente que acude a urgencias por estridor que no tenía y cara de ansiedad. Y entonces eso que te habla y que obviamente que estaba jugando con unas cosas o que nadie lo estaba vigilando, cosas por el estilo te va a decir el caso clínico y ya tú sabes. No, pues es que el niño muy probablemente tiene un cuerpo extraño alojado. La aparición subaguda o que tenga los síntomas crónicos, cuando son desde el nacimiento, lo más frecuente que lo vamos a asociar a que es a la laringomalacia. Esta no se te puede olvidar porque es pregunta clásica que se llega a hacer. También podemos asociarlas, por ejemplo, cuando tiene una tos crónica, que va a empeorar esta tos. Cuando el paciente ingiere o empeora con las tomas, podemos hablar de reflujo gastroesofágico o en el caso de una fístula traqueoesofágica. Podemos tener otras variables en las que se van a presentar ya los síndromes medios extraños, como el síndrome de DiGeorge, el síndrome de Charcot, el síndrome de Down. Estas no son tan importantes que te los aprendas. Sí puede ser importante la estenosis traqueal.
También cuando hay posterior a meses de intubación, por ejemplo, en el contexto de pacientes con síndrome de patologías respiratorias neonatales, por ejemplo, las síndromes por aspiración meconial, el síndrome de membrana hialina, la displasia broncopulmonar, que es otra de las presentaciones que pueden llegar a existir. Esos pacientes al egreso pues estuvieron varios días intubados muy probablemente. Entonces esos pacientes pueden desarrollar una estenosis subglótica que la vamos a observar también con un estridor que va a ser varios meses después de que se intubó o que se realizó algún tipo de instrumentación. Otra de las enfermedades que podemos encontrarnos son la faringoamigdalitis. Pregunta clásica y tú ya que estuviste en el servicio social pues te la sabes sí o sí. Los factores de riesgo para el desarrollo de faringoamigdalitis es el tabaquismo, ya sea activo o pasivo, hereje, inmunodepresión o pacientes que tienen actividades frecuentes con el uso de la voz. Esta pues se va a definir como una infección de la faringe y amígdalas que se caracteriza por una garganta roja que dura más de 5 días. La etiología y su presentación pues podemos tener dos orígenes. Un origen viral, que es lo más frecuente, y un origen bacteriano, causado principalmente por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Esto es apenas del 15%. Entonces, si nos pasamos al lado del origen viral, la edad es muy característica y en el examen es algo que le tienes que tomar mucha importancia. Todo lo de pediatría trata de identificarlo conforme a la edad que tiene el paciente, porque conforme a la edad puedes decir tales enfermedades tiene riesgo o tales enfermedades tiene otro riesgo, ¿no? En aquellos menores de 3 años podemos sospechar que muy probablemente el origen sea viral. También en aquellos pacientes con una presentación clínica con rinorrea hialina, tos húmeda, disfonía y conjuntivitis, y los virus asociados son rinovirus, coronavirus o adenovirus. También se puede asociar al desarrollo de vesículas o al desarrollo de diarrea. Mientras que el origen bacteriano principalmente va a ser a los 5 a los 15 años y se asocia a etapas como invierno y primavera. Va a cursar de forma aguda con odinofagia intensa y fiebre alta de inicio brusco. Además, los pacientes pueden llegar a presentar adenopatías cervicales dolorosas a la palpación, un exudado pultáceo o aparición de petequias en el paladar blando. Existen unos criterios que son ampliamente preguntados en el ENARM, aunque la guía de práctica clínica tampoco hace mucha referencia en ellos, que son los criterios de Centor. Los criterios de Centor es la cuestión de 4 criterios, en los cuales vas a tener fiebre, ausencia de tos, adenopatía cervical y exudado amigdalar, y a estos les vas a determinar la edad. Estos criterios nos van a ayudar a que de acuerdo al puntaje que obtengamos, vamos a decidir si el paciente tiene riesgo o no de tener ese estreptococo beta hemolítico del grupo A. Por ejemplo, aquellos que tengan de 0 a 1 punto no ameritan estudios microbiológicos. Se entiende que la causa es viral. Entonces el tratamiento antibiótico no está recomendado en estos pacientes. En aquellos pacientes en donde se tengan de 2 a 3 puntos, pues aquí sí podemos pensar que le vamos a realizar un estudio microbiológico. Y si este estudio microbiológico es positivo, pues entonces le vamos a dar tratamiento a nuestro paciente. El riesgo de estreptococo aquí asciende de 10 a 28%. ¿Cuáles son los estudios microbiológicos? Pues pueden ser varios, ahí existen muchísimos, pero los principales son los antígenos rápidos de estreptococo y el cultivo, con su respectiva sensibilidad. Recuerda que el cultivo pues va a ser el estándar de oro para hacer el diagnóstico de infección faringoamigdalitis por estreptococo beta hemolítico. Y ya de 4 o 5 puntos podemos hablar de iniciar un tratamiento microbiológico. ¿Por qué? Porque el riesgo es muy alto, del 38 al 63%. Y entonces el tratamiento, esto pues también es dependiente del origen de nuestra infección. Si tenemos un origen viral, que es lo más frecuente, pues el tratamiento pasa a ser un tratamiento sintomático. Y aquí, ¿cuál es el tratamiento sintomático? Pues paracetamol le podemos dar a nuestros pacientes, 500 miligramos vía oral cada 8 horas por 3 a 5 días. Mientras que un origen bacteriano nos va a hablar principalmente de que pues hay que darle un tratamiento antibiótico a nuestro paciente. Este tratamiento antibiótico que les vamos a dar a los pacientes puede ser con penicilina procaínica 1.200.000 unidades cada 12 horas por 2 dosis y posteriormente 800.000 unidades cada 12 horas por 3 dosis. Este como el tratamiento de elección recomendado para la faringoamigdalitis por estreptococo.
También podemos utilizar otro esquema que es amoxicilina más ácido clavulánico, clindamicina, y en caso de alergia pues podemos pasar a utilizar eritromicina. A este tratamiento antibiótico le vamos a añadir un tratamiento sintomático, ¿de acuerdo? Y así es como tratas usualmente las faringomigdalitis. Lo más importante de esto es que identifiques cuál es bacteriana y cuál es viral. ¿Por qué? Porque así te lo pueden preguntar en tu examen. Otra de las enfermedades que tenemos es la rinosinusitis. En esta enfermedad pues, vamos a tener varios factores de riesgo. Esos factores de riesgo pueden ser locales, genéticos o ambientales. Los locales, la desviación septal, los pólipos o algún taponamiento nasal. Los genéticos, pues la presencia de diabetes, electrolitos e inmunodepresión. Y los factores ambientales, bajas temperaturas, sequedad ambiental y contaminación. La rinosinusitis como tal pues va a ser la inflamación de la mucosa que va a tapizar los senos paranasales. Y la etiología pues puede ser aguda o puede ser crónica. La aguda, los principales microorganismos son neumococo, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. La crónica pues ya pueden utilizar o ya pueden entrar algunos virus y todo eso. La clínica va a cursar usualmente de catarro, tos que empeora durante la noche y fiebre hasta el 60% de los pacientes, y además se va a asociar con dolor de cabeza, dolor mandibular y dolor maxilar. El diagnóstico de esta enfermedad pues es un diagnóstico clínico, y también algo importante y que es pregunta de esas preguntas rebuscadas es la conformación de los senos. En estos senos paranasales, los primeros en que se van a neumatizar al nacimiento va a ser el seno etmoidal y es el más frecuente que se encuentra afectado. Después le va a seguir el seno esfenoidal, el maxilar y por último el frontal. El último es el frontal, ¿por qué? Porque es el que neumatiza más tarde. Aquí el tratamiento es con amoxicilina más ácido clavulánico de 10 a 14 días. Si uno revisa los lineamientos de la guía de práctica clínica, hay que recordar que el tratamiento de forma inicial es con amoxicilina individual y que posteriormente, si nuestro paciente no mejora, entonces podemos iniciar amoxicilina con ácido clavulánico y el periodo de días es casi muy similar. ¿Cuánto tiempo me voy a esperar? Al menos 72 horas hasta 5 días y el que el paciente no esté mejorando. Por eso es que le vas a iniciar amoxicilina y posteriormente amoxi con clavulanato. Las complicaciones que pueden presentarse en la rinosinusitis, vamos a tener dos, que son las orbitarias y son las intracraneales. También preguntas clásicas que llegan a ser. Las más frecuentes pues, van a ser las orbitarias. Y estas tenemos la celulitis preseptal, la celulitis orbitaria y la trombosis del seno cavernoso. Mientras que las intracraneales tenemos la meningitis y el absceso epidural. De esto es importante porque el caso clínico te pueden describir paciente con rinosinusitis de repetición, en el que a la exploración neurológica el paciente refiere dolor y refiere alteración en los campos, más bien en la movilidad ocular. ¿Por qué? Porque se van a afectar o va a existir una trombosis del seno cavernoso. Entonces, estos pares craneales o estos nervios craneales que pasan a través del seno cavernoso es una pregunta clásica de examen. Si te la sabes cuál es, si sabes cuáles son los que pasan y cuáles son sus funciones, me la dejas en los comentarios. Mientras que las intracraneales usualmente te van a describir paciente con rinosinusitis de repetición, el cual no se ha tratado correctamente, que tiene antecedente o tiene actualmente una celulitis orbitaria. Y entonces te van a decir qué tiene el paciente. El paciente llegó porque tiene una crisis epiléptica, el paciente tiene signos de Kernig, signos de Brudzinski positivo y pues obviamente tú vas a estar sospechando de que tiene una meningitis. Usualmente así es como te plantean estas complicaciones. Otra de las enfermedades de pediatría clásicas que te pueden llegar a preguntar es el Krupp. El Krupp también se le conoce como laringotraqueitis. Va a ocurrir entre los 3 a los 5 años de edad. Y clásicamente los pacientes van a cursar con tos perruna, con afonía y lo característico de esto es estridor. Paciente que no es recién nacido, sino que tiene de 3 meses o más, usualmente les ponen 10 meses, 12 meses. Y que tiene estridor y tú inmediatamente tienes que estar sospechando en una laringotraqueitis o en un Krupp. Y esto usualmente va a empeorar durante la noche. Podemos tener varias presentaciones. Una de ellas es la laringitis vírica. Esta va a ocurrir más frecuente en otoño y se asocia ¿a qué virus? Al virus parainfluenzae tipo 1. Pregunta clásica de examen. También otros virus de influenza, A y B, adenovirus y rinovirus. La clínica es de catarro de vías altas, de 2 a 3 días de evolución y que posteriormente
se presenta de forma clásica con afonía, con estridor y con dificultad respiratoria. El tratamiento de elección es con oxigenoterapia, con dexametasona, que es el tratamiento de elección, adrenalina nebulizada, ambiente húmedo y frío. Si tú revisas la guía de práctica clínica, en realidad no te determina cuál es un tratamiento de elección, pero sí te las menciona todas. Y usualmente también te dice adrenalina nebulizada o adrenalina racémica nebulizada, que también es de las que te pueden llegar a preguntar, principalmente pues en el contexto del ENAR. Otra de las presentaciones es la laringitis espasmódica. Esta ocurre en invierno y es secundaria a una hiperreactividad laringea. Se va a asociar a atopia, estrés, erge y el antecedente propiamente de un CURP vírico. Se va a presentar en edades un poco más grandes, de los 2 a los 6 años, y también cursa de forma clínica con una presentación brusca y nocturna, además con su clínica clásica de la cual ya estuvimos hablando. El tratamiento pues es muy similar al CURP vírico. Esta imagen es clásica porque esa es tomado de Google y realmente es la que vino en mi examen hace 3 años aproximadamente, y así se ve, literalmente así se ve. Y esta te comentan que es en punta de lápiz, una imagen clásica en punta de lápiz o en punta de torre, ¿no? Que se ve este puntito y te está hablando de laringitis o de laringotraqueitis. Podemos tener varios diagnósticos diferenciales que es muy importante estarlos evaluando. Lo primero es que hay que evaluar su gravedad. Este cuadro es tomado de la guía de práctica clínica. No lo considero tan relevante porque al final de cuentas las preguntas no van dirigidas al cuadro, van dirigidas a las presentaciones clínicas, pero sí te recomiendo que si puedes le des una repasada. Mientras que en este cuadro pues es importante. Tenemos los diagnósticos diferenciales más frecuentes y que son los que te van a poner a que tú tengas que hacer la diferencia entre uno y otro. La traqueitis bacteriana usualmente cursa con fiebre alta, apariencia tóxica y tiene pobre respuesta a la epinefrina nebulizada. La epiglotitis tiene ausencia de tos traqueal, es un inicio súbito con fiebre alta, disfagia, apariencia tóxica, ansiedad y el paciente se sienta flexionado hacia adelante. El cuerpo extraño pues va a ser un estridor de inicio agudo por presencia de cuerpo extraño alojado comúnmente en el esófago superior. La difteria va a ser en pacientes con inmunizaciones incompletas, eso debe de venir en tu caso clínico. Pródromos de faringitis con síntomas progresivos de 2 a 3 días en los que se va a asociar tos traqueal, estridor, disfonía y disfagia, y que además observas una membrana grisácea característica. Mientras que alguna reacción alérgica pues va a ser un inicio agudo con disfagia, con estridor, y que probablemente el paciente desarrolle también datos como abones característicos de un síndrome urticariforme o que el paciente está presentando urticaria, ¿no? La siguiente enfermedad de la que vamos a hablar pues es la epiglotitis. Ya hablamos un poquito en la diapositiva anterior. Sabemos que es un proceso que va a involucrar la epiglotis y se va a considerar una afección que amenaza la vida. Es por eso que es muy importante. La etiología y el cuadro clínico, pues los pacientes usualmente van a estar con infección por Streptococcus pyogenes, pneumoniae o Staphylococcus aureus. Esos pacientes usualmente se describe una forma clásica que es con Haemophilus influenzae. Sin embargo, su prevalencia de la enfermedad ha disminuido por la vacunación. Se presenta usualmente de los 2 a los 6 años de edad y la clínica es de fiebre alta, aspecto séptico, babeo, dificultad respiratoria, estridor inspiratorio, empeora con el llanto y el decúbito supino, y además tiene los pacientes esta posición característica que es posición de trípode. La epiglotitis, pues su diagnóstico y tratamiento se debe realizar, no lo olvides porque es pregunta de examen y es pregunta para la vida, siempre en este tipo de pacientes. Uno nunca sabe en qué situación se va a encontrar y con qué paciente se va a encontrar en algún momento, que es que el examen laringio solamente se puede realizar en quirófano y con el equipo listo para poder asegurar la vía aérea. ¿Por qué? Porque la manipulación, por ejemplo, con una batelenguas para tratar de ver algo o algo por el estilo, con un paciente que está con esas características, puede provocar mayor edema y puede realizar que hay o puede provocar al final terminar con una obstrucción completa, y eso que va a condicionar que el paciente presente apnea, ¿no? Y que pues obviamente vaya a fallecer por eso. Por eso es que es una condición muy crítica. Cuando tú haces el examen directo o la visualización directa, lo que observas es una epiglotitis grave, hinchada y rojo cereza.
La radiografía lateral también muestra un dato característico que es una tumefacción del espacio supraglótico y que también te la pueden describir como signo del pulgar. El tratamiento consiste en asegurar, pues primero la vía aérea y el antibiótico de elección va a ser la ceftriaxona. Se pueden utilizar otras combinaciones como cefotaxima, ampicilina con sulbactam, etc. Y el periodo de tratamiento debe ser de 7 a 10 días. La bronquiolitis es otra de esas enfermedades que nos puede hacer que tengamos muchas dudas al respecto, porque te van a hacer que trates de diferenciar con asma. Asma pues es un tema que ya tenemos aquí en Patreon, para que si no lo has visto pues dale una repasadita. Pero este tema de bronquiolitis pues va a ser o se va a caracterizar principalmente porque es el primer episodio de dificultad respiratoria con sibilancias de causa infecciosa en un niño menor de 2 años. O aquellos que presenten 2 o más episodios, también se les va a conocer como sibilancias recurrentes del lactante. Este significado es propio de los CTOs. Yo te recomiendo que no te lo aprendas porque puede hacer que te confundas. Solamente tenlo como que en la mente. Bronquiolitis, todo niño menor de 2 años, bronquiolitis. Todo niño mayor de 2 años, probablemente nos encontremos ante asma. O sea, me refiero a niños con ¿qué? Con sibilancias, ¿de acuerdo? La etiología pues va a ser secundaria al virus de respiratorio sincitial, aunque puede ser por otras causas, metaneumovirus, adenovirus, parainfluenza y virus influenza. El cuadro clínico, pues el paciente va a tener un catarro de vía respiratoria superior de 24 a 72 horas previas a que presente los datos clínicos característicos, los cuales son tos seca, fiebre y rechazo de las tomas. Los pacientes pueden tener otros datos de dificultad respiratoria como taquipnea, aleteo nasal, retracción intercostal y retracción subcostal. Además, la expiración se presenta alargada, los pacientes presentan sibilancias expiratorias, roncos dispersos y aquí el dato típico más característico es la presencia de las sibilancias. El diagnóstico va a ser clínico. En la radiografía lo único que vas a observar es hiperinsuflación. Y aquí el tratamiento ¿con qué es? Pues hidratación, nutrición, dejar la cabecera de la cama a 30 grados con ligera extensión, el oxígeno a demanda. Se les puede dar a estos pacientes adrenalina nebulizada y si persiste, o más bien si tienen más de 6 meses, podemos realizar pruebas con salbutamol inhalado. La ribavirina se le puede utilizar en algunos pacientes de altos riesgos y también se puede realizar profilaxis con palivizumab, una pregunta que llegaron a hacer en algún examen, porque esto viene en la guía de práctica clínica. Ese es un anticuerpo monoclonal directamente antivirus respiratorio sincital, ¿no? Virus respiratorio sincital. ¿En quiénes se va a indicar? En aquellos prematuros con enfermedad pulmonar crónica, cardiopatía congénita e inmunodeprimidos. Y bueno, con esto damos por concluido lo que es esta clase de infección o patología respiratoria en pediatría. Te digo que este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque lo llegan a preguntar muchísimo en la ENAR. Me acuerdo que en mi ENAR me preguntaron al menos unos 3 o 4 casos acerca de estos temas, así todos variados, pero eran de esos temas. Y bueno, me despido de ti. Soy el Dr. Treviño y pues esto es Red Médica Blog. Nos vemos hasta el siguiente video. Chao, chao.